Alejandro estaba sentado en su estudio, rodeado de libros antiguos. El aroma del café llenaba el aire, contrastando con sus pensamientos turbios. Él encontraba consuelo en la sabiduría de los estoicos, buscando guía en sus antiguas palabras. Alejandro tomó su ejemplar de Meditaciones de Marco Aurelio. Pensó en las personas que había conocido, algunas trayendo alegría, otras dolor. Las personas tóxicas, se dio cuenta, estaban impulsadas por el egoísmo y la falta de empatía. Su presencia era como un veneno, carcomiendo el bienestar de uno. Alejandro se estremeció, recordando las veces que había permitido que esas personas se acercaran. Se prometió a sí mismo estar atento, ser perspicaz en la elección de sus compañeros. Ya no permitiría que las personas tóxicas le robaran la alegría. Evitar las relaciones tóxicas requería valentía y autoconciencia. Él elegiría compañeros que lo elevaran y lo inspiraran. Alejandro hizo una pausa, pensando en la naturaleza insidiosa de la manipulación. Los manipuladores jugaban con las emociones, explotando las debilidades e inseguridades. Alejandro recordó a un amigo manipulador que lo hizo dudar de su juicio. Esta dolorosa experiencia le enseñó a reconocer la manipulación y a establecer límites. Alejandro contempló la llama de la vela, reflexionando sobre la empatía. Sin empatía, las relaciones eran meras transacciones. Se había encontrado con individuos que carecían de esta capacidad, haciéndolo sentir invisible. Alejandro aprendió que era inútil esperar empatía de aquellos incapaces de darla. Alejandro, inspirado por los estoicos, recordó nuestra interconexión. La empatía era el puente que conectaba nuestras experiencias individuales. Él creía que la empatía era la base de la bondad. La verdadera realización provenía de buscar comprender a los demás. Alejandro se comprometió a cultivar la empatía, enriqueciendo su vida y contribuyendo a un mundo compasivo. Alejandro sabía que el respeto era la piedra angular de cualquier relación sana. Sin respeto, las relaciones se desmoronaban. Él había sido testigo de los efectos corrosivos de la falta de respeto. Alejandro recordó una sociedad comercial carente de respeto, que lo hizo sentir menospreciado. Aprendió que era imposible construir algo significativo sin respeto mutuo. Alejandro pensó en las palabras de Epicteto. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Sabía que reaccionar a la falta de respeto con ira era improductivo. La falta de respeto a menudo reflejaba las inseguridades de la otra persona. Alejandro estableció límites claros, exigiendo respeto a través de una dignidad serena. Aceptó que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí sus propias reacciones. Eligió responder a la falta de respeto con gracia, manteniéndose firme en sus valores. Alejandro se negó a ser arrastrado a la negatividad. Alejandro consideró la compleja relación entre las relaciones humanas y las finanzas. El dinero podía revelar las verdaderas intenciones y ser utilizado como un arma. Recordó una relación romántica donde el dinero era un medio de control. Esta experiencia le recordó que no todos valoraban el amor por encima de las posesiones materiales. Alejandro decidió ser prudente en sus tratos financieros, ofreciendo generosidad libremente, pero distanciándose de aquellos que buscaban aprovecharse de él. Alejandro sabía que la verdadera riqueza residía en el carácter de uno. Los estoicos enfatizaban la paz interior y la virtud por encima de las posesiones materiales. La felicidad provenía de cultivar la alegría y la gratitud. La seguridad financiera era importante, pero no debía comprometer la integridad. Alejandro decidió usar su riqueza para el bien, apoyando a sus seres queridos y a las causas en las que creía. Alejandro consideraba la infidelidad como la traición más atroz. Había visto sus efectos devastadores, destrozando vidas y confianza. La infidelidad era una elección consciente, ignorando los sentimientos del otro.
Alejandro recordó la dolorosa experiencia de un amigo con la infidelidad. Esto reforzó su creencia de que la fidelidad era la base del amor y la confianza. Alejandro se acomodó en su silla, con una expresión mezcla de tristeza y determinación. Pensó en las personas que había conocido que parecían incapaces de fidelidad, que iban de una relación a otra, dejando tras de sí un rastro de promesas rotas y corazones destrozados. Estas personas, comprendió, a menudo se veían impulsadas por una necesidad de validación, un miedo a la intimidad o una falta de autocontrol. Recordó las palabras de Marco Aurelio, que había escrito: «Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas». Alejandro creía que estas palabras se aplicaban con especial fuerza a los asuntos del corazón. La infidelidad, lo sabía, era siempre una mentira, una traición a la confianza que jamás podía justificarse. Alejandro había aprendido que era imposible construir una relación sana y plena sin una base sólida de confianza y respeto, tanto por uno mismo como por la pareja. La infidelidad, lo sabía, era un cáncer que inevitablemente carcomería el tejido mismo de una relación, dejando solo dolor y resentimiento. Decidió ser inquebrantable en su compromiso con la fidelidad, ser un hombre de palabra y exigir el mismo nivel de integridad a aquellos que decidiera invitar a su vida. No se conformaría con menos que honestidad, respeto y lealtad inquebrantable. Sabía que el verdadero amor y la intimidad solo podían florecer en un ambiente de confianza y respeto mutuo. Alejandro suspiró, dejando caer ligeramente los hombros al considerar la naturaleza corrosiva de la deshonestidad crónica. A lo largo de su vida se había encontrado con personas que parecían existir en un perpetuo estado de engaño, cuyas palabras eran tan escurridizas y poco fiables como el mercurio. Estas personas, comprendió, eran incapaces de una conexión genuina, ya que sus relaciones se basaban en mentiras y medias verdades. Pensó en las muchas formas que podía adoptar la deshonestidad crónica, desde las pequeñas mentiras piadosas, aparentemente insignificantes, hasta las grandes y elaboradas invenciones que podían destrozar vidas. Había aprendido que, independientemente de la magnitud del engaño, el mensaje subyacente era siempre el mismo: falta de respeto por la verdad y desprecio por los sentimientos de los demás. Alejandro recordó una ocasión en la que se había visto arrastrado a una amistad con alguien que tenía un don para adornar la verdad. Al principio, las historias de su amigo le habían parecido divertidas, pero con el paso del tiempo, empezó a notar incoherencias, discrepancias que le hicieron dudar de la veracidad de todo lo que decía su amigo. Había sido una comprensión lenta y dolorosa que estaba tratando con alguien fundamentalmente deshonesto. La confianza que una vez existió entre ellos se erosionó, reemplazada por la sospecha y la duda. Finalmente, Alejandro se distanció de la amistad, dándose cuenta de que era imposible mantener una conexión genuina con alguien incapaz de ser honesto. Alejandro respiró hondo, el aroma del café inundando sus sentidos mientras reflexionaba sobre la importancia de la verdad en las relaciones humanas. Había llegado a comprender que la honestidad no era simplemente una virtud, sino una necesidad, la base sobre la que se construían todas las conexiones significativas. Pensó en las palabras del filósofo estoico Séneca, que había escrito: «Toda mentira es una deuda contraída con la verdad, que tarde o temprano tendremos que pagar con intereses». Alejandro sabía que la deshonestidad, por pequeña o insignificante que pareciera, siempre tenía un coste. Erosionaba la confianza, dañaba la reputación y creaba un clima de sospecha e incertidumbre. Alejandro había aprendido que vivir una vida íntegra significaba ser veraz, incluso cuando era difícil, incluso cuando significaba afrontar consecuencias incómodas. Significaba ser honesto consigo mismo y con los demás, incluso cuando fuera más fácil decir una mentira o evitar la verdad por completo. Decidió ser un faro de honestidad en un mundo que a menudo parecía celebrar el engaño y la manipulación. Diría su verdad con valentía y compasión, sabiendo que al hacerlo, no solo honraba sus propios valores, sino que también contribuía a un mundo más auténtico y confiable. No se dejaría arrastrar por la red de engaños que atrapaba a tantos. Se mantendría firme en su compromiso con la verdad, sabiendo que era el único camino hacia una
conexión genuina y una satisfacción duradera. Alejandro se recostó en su silla, con una expresión pensativa en el rostro. Se había adentrado en las profundidades del comportamiento tóxico, explorando los matices de la manipulación, la frialdad de la indiferencia y el agudo aguijón de la falta de respeto. Se había enfrentado al dolor de la explotación financiera, a la desgarradora traición de la infidelidad y al insidioso avance de la deshonestidad crónica. No había rehuido estas incómodas verdades, pues sabía que la verdadera sabiduría residía en comprender la oscuridad tanto como la luz. Pero mientras permanecía sentado allí, rodeado de la sabiduría de los estoicos, sintió una oleada de esperanza, una sensación de empoderamiento que crecía en su interior. Se dio cuenta de que reconocer el comportamiento tóxico era solo el primer paso. La verdadera prueba residía en tener la fuerza de alejarse de las relaciones que ya no le servían, de liberarse de las cadenas de negatividad que podían atarlo a patrones insanos. Alejandro se prometió a sí mismo estar atento, confiar en sus instintos y no volver a poner en peligro su bienestar por mantener una relación que se había vuelto agria. Sabía que a veces el acto más amable y valiente era alejarse, crear un espacio para la curación y el crecimiento, tanto para él como para la otra persona implicada. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que centelleaban a lo lejos. Pensó en las innumerables personas que se encontraban atrapadas en relaciones tóxicas, cuyos espíritus eran aplastados lentamente bajo el peso de la negatividad y la manipulación emocional. Sabía que liberarse de tales relaciones era a menudo un viaje largo y arduo, que requería una inmensa valentía, resistencia y autocompasión. Pero también sabía que era un viaje que merecía la pena emprender, porque el premio final no era otro que la libertad de vivir una vida fiel a uno mismo. Alejandro pensó en el énfasis estoico en centrarse en lo que podíamos controlar. No podemos controlar las acciones de los demás, enseñaban los estoicos, pero sí podemos controlar nuestros propios pensamientos, nuestras propias reacciones y nuestras propias elecciones. Decidió ser el guardián de su propio santuario interior, crear límites que protegieran su bienestar emocional. Elegiría a sus compañeros sabiamente, rodeándose de personas que lo elevaran, lo inspiraran y sacaran lo mejor de él. Ya no permitiría que las personas tóxicas apagaran su luz ni le robaran la alegría. Alejandro regresó a su silla, con una sensación de propósito que lo invadía. Se había enfrentado a la oscuridad, había explorado sus profundidades y había emergido más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en soportar relaciones tóxicas, sino en tener la sabiduría de evitarlas por completo. Pensó en el ideal estoico del guerrero, el individuo que se enfrentaba a los desafíos de la vida con valentía, resistencia y un compromiso inquebrantable con la virtud. Se dio cuenta de que este ideal no tenía que ver con la fuerza física ni con la agresión, sino con la fortaleza interior, la fuerza de carácter que permitía a uno mantenerse firme ante la adversidad. Alejandro sabía que él poseía este guerrero interior, al igual que todos. Era la parte de nosotros que se negaba a ser definida por la negatividad de los demás, la parte que buscaba la verdad, abrazaba la autenticidad y vivía en consonancia con nuestros valores más profundos. Se prometió a sí mismo alimentar a este guerrero interior, nutrirlo con sabiduría, valentía y compasión. Se enfrentaría al futuro con el corazón abierto, pero con la mente perspicaz, sabiendo que tenía la fuerza para afrontar los retos de la vida con gracia, integridad y un compromiso inquebrantable con su propio bienestar. No se dejaría influir por las opiniones de los demás ni por el atractivo de las conexiones superficiales. Recorrería su propio camino, guiado por la sabiduría de los estoicos y la fuerza de sus propias convicciones.